versión de Control 80, un programa de contratación en línea. Mi nombre es Oscar Eduardo Aldana y el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ferney Moreno, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes y con maestría en Derecho Económico de la Universidad de Louvain en Bélgica. Doctor Luis, muy buenos días y qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contratación en línea, es una plataforma muy importante para consultar y qué bueno que pues, me han dado la oportunidad de compartir algunas ideas. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, aprovechando su experiencia el día de hoy, queremos hablar acerca pues, de un tema que pues, ya lleva en boga mucho tiempo y que con el actual gobierno uno lo ve un poco más desarrollado, que es el tema de la transición energética y el pasar de las energías, de los mecanismos de generación de energías convencionales a otros mecanismos más limpios, descarbonizados, sacados por fuera también del tema de los hidrocarburos, pasar a unos compromisos también medioambientales que el gobierno nacional se obligó a cumplir en el convenio de las Naciones Unidas, el programa 2030, y que poco a poco ha ido permeando también pues nuestro ordenamiento. Quería, desde su expertiva y experiencia, cómo se ha visto, digamos, esta transición de aceptar la transición energética en nuestro ordenamiento y o sea, desde el nivel internacional y cómo ha llegado a nivel nacional. Muy bien. Bueno, en primer lugar, sobre esta primera parte que me estás preguntando de la transición energética, Colombia ya tiene un marco legal de la transición energética que básicamente recoge de los compromisos internacionales, porque a nivel internacional contamos con una regulación internacional que está más orientado al tema de protección del medio ambiente, a los objetivos de desarrollo sostenible y además a la mitigación del cambio climático. Entonces, eso generó una secuencia de descarbonización que es uno de los ejes verticales de la transición, porque dentro de la transición también hay que hablar de la digitalización y también hay que hablar de la descentralización de fuentes. Entonces, son las 3D: descarbonización, digitalización y descentralización de fuentes. Eso en Colombia, especialmente lo que es la descarbonización, nosotros hemos hecho esa secuencia de descarbonización desde la ley 697 del 2001, pasamos por las leyes que introdujeron el alcohol carburante y introdujeron el biodiesel, luego llegó la 1715 del 2014, la incorporó las energías renovables como la energía solar, eólico, al sector de energía eléctrica y lo mismo empezó a introducir fuentes de sustentabilidad de energía y además de eso aparece posteriormente la ley de cambio climático, luego la ley Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque y finalmente llegamos a la ley 2099 del 2021 en donde se consolida aún más lo que es la transición energética. Entonces, en Colombia hoy la transición energética se traduce en toda una secuencia de descarbonizar nuestras fuentes de energía por un mayor uso de energías, por supuesto, renovables, en eso se traduce, y no solamente se queda ahí, sino también, como estamos en la era del punto 4.0, que es la transformación digital, eso también hace parte de la transición energética y que influye mucho en el sector de energía, en los compromisos, por supuesto, que hay también de buscar que el país entre a esa era de la digitalización. Y en tercer lugar, toda esa descentralización de fuentes. Todo esto hace que tenga que jugarse en diferentes roles, tanto las empresas, el mismo gobierno, el gobierno a nivel nacional, a nivel departamental y municipal. Esa transición está haciendo cambiar la regulación, cambiar las mismas empresas, no son las mismas empresas por la transición, la misma gobernanza, la misma regulación, todo eso está cambiando. Y todo esto nos va a llevar a algo muy importante, y es cómo va a fomentar la administración pública nacional, departamental y municipal
pero sobre todo, cómo va a dar ejemplo la Administración Nacional Pública y Municipal, ejemplo de la incorporación, de la implementación de la transición energética. Sí. Pues nos mostraste precisamente un desarrollo normativo y también que podemos ver en el marco de la política pública respecto a la transición energética, y me surge la pregunta, pues si esto se puede llegar a entender como una carta de buenas intenciones o existen resultados concretos y medibles que nosotros podamos determinar, oiga, si esta política pública está generando un impacto real, no se queda solamente en la abstracción normativa, podemos, digamos, conocer efectivamente cómo esto ha impactado y si hemos logrado los objetivos o estamos en camino a lograr los objetivos. Bueno, yo pienso que en varios aspectos ya hemos logrado objetivos, en otros estamos en camino. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado modificar en parte la matriz energética en Colombia, mm, por lo menos modificar en un porcentaje significativo, estamos hablando de un 5% de energías renovables. Se espera pues, que sea un poco más el porcentaje de, de ese cambio de la matriz energética hacia un mayor porcentaje, o mayor meta que se pueda tener. Pero ya el hecho de que ya tengamos un 5% de la matriz de energías renovables es un paso muy importante. El otro paso importante es que hemos desarrollado en este tema de la transición unas fuentes distribuidas de energía. Es decir, ya hoy la generación de energía se está haciendo en los puntos de consumo, donde los usuarios viven, trabajan, laboran. Estamos hablando de casas, oficinas, centros comerciales, en donde ya hay un buen porcentaje de generación de energía que no se produce donde están las fuentes de forma centralizada, sino de forma descentralizada. Estamos hablando de que muchos hospitales, universidades, colegios, eh, empresas han venido cambiando, ya no consumen energía del sistema, totalmente, sino un buen porcentaje de su consumo proviene de su propia producción. Entonces, todo eso son cambios, son, digamos, resultados ya de la implementación de la transición energética. Claro, hace falta. Yo pienso que lo que hace falta es más que todo en la administración pública. O sea, la administración pública nacional, departamental, están muy quedados. Nacional, departamental y municipal están quedados. Primero porque tienen que dar ejemplo. Ellos son los que tienen que dar ejemplo pues básicamente de ellos, de hacer eficiencia energética, por otro lado, de producir posiblemente su propia energía. De esa forma, pues pueden introducirse en todos estos elementos de la transición. Y yo creo que falta un poco más de fomento de, de, digamos, de categorías de la transición energética, como son esas soluciones energéticas bajas en emisiones. Estaba hablando del hidrógeno, por ejemplo, hace falta mucha promoción más de esa industria, en particular de esa industria, y lo otro que hace falta de promover es todo el tema de los combustibles verdes. Entonces, ha habido avances, pero creo que estamos más bien como podemos describirlo en el camino, Y yo pienso que debe ser así. La transición debe ser gradual, porque es reemplazar toda una industria que se montó de hace alrededor de unos 80 años. Reemplazarla no es fácil, porque eso implica unas altas inversiones. Y la verdad que tanto la inversión pública y privada no alcanzaría a suplir ese escambio. Y ahí va una pregunta, y es, cuando uno mira el esquema energético pues, del país, principalmente es hidroeléctrico, pero cuando vienen las sequías eso genera pues, bastante problemas, y por eso toca pensar en la no dependencia de solamente uno o dos mecanismos de generación. Y el otro es un 65-67% de generación hidroeléctrica, casi un 30% con combustibles fósiles.
uno empieza, cuando empieza a leer estos temas de transición energética, encuentra, por ejemplo, biomasa, geotermia, y cuando lo analiza en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pues se tiene un incentivo precisamente a la diversidad de la generación energética. Hemos podido ya empezar a desarrollar, digamos, ejemplos con geotermia o conoces que ya podamos, que hayamos empezado a involucrar a nuestra generación energética estos mecanismos alternativos, no solamente el eólico y el solar, que son los más sonados, pero también estos hemos podido tener Sí. ejemplos. Sí, digamos que en biomasa sí, tenemos el caso de la caña de azúcar, toda la industria de caña de azúcar del Valle del Cauca que transforman en sus procesos productivos la caña de azúcar en azúcar, pero también en energía. Pero digamos, de las otras fuentes de energía renovables, estamos en proceso, la verdad sea dicha. Porque la geotermia, que usted puso el ejemplo, no hay desarrollado proyectos como para estar diciendo de que hoy están entregando energía al sistema eléctrico colombiano. Pero sí hay proyectos, pero son proyectos piloto. No hay un desarrollo todavía de la geotermia en Colombia. Realmente, como lo mencionaste en la pregunta, lo que está desarrollado es el tema eólico, solar y biomasa. Las demás fuentes de energía están en proceso de desarrollo. Pero ese proceso de desarrollo implica más promoción del Estado, inversión pública, pero también inversión privada. Por lo menos darle las condiciones para que la inversión privada pueda participar más en desarrollo de estas nuevas energías y que está en piloto. La mayoría, hay muchos proyectos pilotos, pero que no están entregando todavía al sistema de energía. Y, doctor, una pregunta ahí, y es, estas áreas no interconectadas, que en su mayoría, o pues me corregirás, se generan, digamos, generan energía a partir de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, la generación de energía con diésel. ¿Cuáles retos les presenta a estas áreas no interconectadas entrar a una transición energética? ¿Les genera unos mayores costos en el desarrollo de proyectos de infraestructura? Un costo, digamos, también técnico, que tal vez haya una deficiencia también técnica que se necesita suplir. ¿Qué retos se enfrentan las áreas no interconectadas que quieran hacer paso a la transición energética? Sí, las zonas no interconectadas, de hecho, la primera ley que salió en esa secuencia de la descarbonización, que es la ley 697 del 2001, que le llamaban en ese entonces la ley Uso Eficiente y Racional de la Energía. Esa ley dijo que las energías renovables o las fuentes no convencionales de energías renovables, que se entendían las no convencionales, se entendían las energías renovables, decía un artículo que tenían que tener prelación esas fuentes no convencionales de energías renovables en las zonas no interconectadas. Pero si yo hago un balance de A para acá, no ha tenido el desarrollo deseable que fue marcado desde el año 2001 con esa ley. De verdad que esas zonas deberían haber desarrollado mucho más las energías renovables. Y yo entiendo que pues aquí hay un interés económico, claro. Ellos tienen, en esas zonas tienen una infraestructura montada de hace muchos años, que es a base del diésel, pues, de energía fósil, y que desmontar no es fácil de la noche a la mañana. Y eso que han habido incentivos para la sustitución de fuentes fósiles por energías renovables. Aún con los incentivos, aunque sea la prelación en esas áreas, de todas maneras se sigue produciendo energía convencional, con energía convencional como es el diésel. Pueden haber muchas razones. Yo digo dos. Una es, hay un interés económico ahí también, para los que hicieron una inversión tradicional. Y segundo, también el tema es que esto también tiene que empezar por la administración pública, tanto nacional, departamental y municipal, que tienen que dar ejemplo. Entonces, lo otro es que esta energía, recuerde que esta energía es intermitente, es una energía, digamos, variable. Entonces, implica con toda seguridad, implica pues que haya mayores inversiones en baterías para proveer, la idea es proveer 24 horas de energía.
Pero esas son como los temas que hay que analizar o que se están analizando en esas zonas no Sí. interconectadas. Comentaba precisamente que había incentivos en este tema para pues, hacer el cambio pues, Ujú, a generación de energías más limpias. La norma precisamente contempla la creación de un fondo para ujú. el financiamiento de estos proyectos. No sé si nos pudieras comentar un poco más, digamos, los municipios que todavía siguen generando energía a través Mm, de estos medios convencionales, cómo podrían hacerse, digamos, acreedores a estos medios de financiación que establece este fondo. sí, muy bien. La ley 2099 del 2021 hizo algo bueno y es unir todos esos fondos que están en el sector energético, unirlos en uno solo, FONAGE, FENOGE. Ese FENOGE tiene el propósito de unificar todos los recursos. Estos recursos pues van principalmente a financiar la política hoy energética, que la política energética es hacia energías renovables, hacia la descarbonización. Entonces hoy la misma nación, los mismos departamentos y los mismos municipios tienen una muy buena oportunidad de, de financiar por lo menos sus compromisos como en sus instalaciones. La nación, el departamento y el municipio tiene como, digamos, encontrar recursos como el FENOGE para que puedan financiar proyectos de, por ejemplo, de eficiencia energética en las instalaciones públicas, en las edificaciones públicas, y también para que los departamentos, municipios, la misma nación puedan, como ya han habido casos aislados, puedan ellos pues, convertirse en autogeneradores, autoconsumidores. Eh, entonces, para eso está el fondo. Entonces, yo creo que eh, volcando un poquito hacia allá, eh, la descarbonización va a hacer o tiene que hacer necesariamente que cambiar un poco la política de compras públicas. Eh, Primero lo puede hacer la nación, departamento, el municipio fomentando, depende del área donde digamos, de jurisdicción, pero fomentando a través de las compras públicas, de los contratos públicos, fomentando la descarbonización. Pero no solamente eso, sino que podrían ellos también, en los departamentos, municipios y la nación, empezar ellos a motus propio. Están los instrumentos legales, están las normas que le permiten a la nación, le permiten a los departamentos, le permiten a los municipios eh, hacer compras directas públicas o contratación, por ejemplo, para eficiencia, auditorías energéticas, por ejemplo, para mejorar los comportamientos de consumo a nivel de las edificaciones públicas. También tienen la facultad de unirse o asociarse o contratar con contratos de energía, de compras de energías renovables. Todo eso están como las facilidades. Pero el punto es que se necesita mucho más voluntad por parte de la administración pública. Doctor Luis, y bueno, en este tránsito de política pública y normativo, los contratos de concesión que se encontraban vigentes antes, digamos, de la entrada de estas normas, Uh -huh. eh, se ven afectados. Esto tiene unas implicaciones contractuales, digamos, a los contratos de concesión que se Uh -huh. encontraban vigentes, por ejemplo, antes de la ley 2099, o, y no recuerdo ahorita, una ley en 2017, si no estoy mal. ¿Cómo se afectan estos contratos de concesión de generación de energía con estas nuevas Uh políticas de -huh. transición energética? Ya, bueno, realmente hablando de contratos de concesión, tenemos que dividir el tema. Yo pensaría que tenemos que dividir el tema antes de la ley 1715 del 2014 y después de la ley 1715 del 2014. Antes de la ley
la ley 1715 del 2014. Antes de esa ley hay 2 contratos de concesión nomás que yo conozca, que básicamente introdujeron cláusulas obligatorias, inversiones obligatorias para cambiar la matriz energética el área donde fue concesionado la prestación del servicio de energía eléctrica. Me refiero a San Andrés y Providencia, Santa Catalina y Amazonas. Son los únicos contratos de concesión donde expresamente tiene cláusula, podemos decir cláusulas de transición energética. En ese momento, estamos hablando de contratos que fueron firmados en el 2009. En el 2009 fue una concesión para organizar el servicio público en San Andrés y en Amazonas. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que pasó es que el Estado estableció una obligación, o más bien unas inversiones obligatorias que tenía que hacer el concesionario para cambiar la matriz de consumo de energía, que es diésel, tanto en San Andrés como en Amazonas, por lo menos para Leticia, particularmente Leticia para la concesión de Amazonas. Y esos son los contratos que realmente uno ve que por primera vez empieza a visualizarse este tema de transición, descarbonización, en contratos de este tipo de concesión. Después de la ley esta 1715 del 2014, no hay, no se ven, digamos, contratos de concesión así de esa forma como se hizo para San Andrés y Amazonas. Sin embargo, es de notar acá que podríamos decir prácticamente, podríamos decir que a partir del año 2019, con la ley 2099 del 2021, empezamos a visualizar en materia de concesiones casos aislados, digamos así, de contratos, por ejemplo, de infraestructura, en donde, por ejemplo, para la iluminación de túneles, por ejemplo, infraestructura vial, para la iluminación de túneles le dan la posibilidad a los concesionarios de montar generación con energías renovables para la iluminación de túneles, por ejemplo. Ya es un avance. En ese tipo de contratos 4G, logramos vi algunos con esa posibilidad. En materia de energía, pues ha habido algunas concesiones en donde básicamente, pero más que todo en las zonas no interconectadas, en donde básicamente le dicen al generador que generen con energías renovables, ¿no? Ese sería como el segundo caso de concesiones. Y pienso que hacia un futuro, las concesiones sí deberían tener esa cláusula para todas las concesiones, por ejemplo, para cárceles, para construcción de cárceles, o construcción de hospitales, o construcción de puentes, o construcción de vías, la misma generación de energía, que puedan tener cláusulas en donde básicamente den un incentivo, el contrato, para que o bien por un incentivo o bien por inversiones obligatorias, cualquiera de los dos tipos de cláusulas, puedan esos concesionarios empezar a hacer o introducir elementos de transición energética en esas edificaciones nuevas. Pongo un ejemplo. Aquí en Medellín acaban de firmar una PP, fue el año pasado, ¿sí? El año pasado, no, perdón, este año, en Medellín, para la construcción de una cárcel nueva. Pero ese contrato no contempló, por ejemplo, nada de transición energética. Entonces, esas son las malas prácticas. Las buenas prácticas es que hacia adelante vamos a estar viendo, muchos contratos de concesiones, asociaciones públicas y privadas en general, en donde van a incluir o incentivando
con un incentivo a los inversionistas, a los concesionarios, ese tipo de cláusulas, o de pronto quizás vamos a estar viendo ese tipo de cláusulas ya, pero con inversiones obligatorias, para todo tipo de construcción, todo tipo de infraestructura, llámese vías, construcción, el sector energético, mucho más el sector energético. Doctor, y ya pues por cuestiones de tiempo, me gustaría que le diera una recomendación a los estructuradores en las distintas entidades de cualquier orden, cómo aplicar el tema de la transición energética en estos nuevos contratos de concesión o los nuevos proyectos que se generen para la diversidad energética. ¿Qué recomendación le realizaría? Bueno, muy bien. La buena recomendación es la siguiente. Vamos a hacerla en tres partes. La primera, tenemos que elaborar pliegos, términos, pliegos de, contractuales o términos contractuales, elaborarlos en el cual realmente se fomente la descarbonización. En el que en esos pliegos, por ejemplo, dependiendo del contrato, pero en los mismos pliegos, darle una calificación especial a aquellos proponentes que propongan, por decir algo, bienes y servicios, Sí. O construcción que Con sea generación limpia. con energías limpias, es decir, introduciendo descarbonización, poniendo un puntaje, ya sea que sea puntaje o ya sea que sea un criterio de desempates, pero empezar a jugar con esos criterios en los De pliegos. ponderación, De ponderación, el que garantice una mayor que esté más generación. cerca a la descarbonización, ¿sí? Proponentes más cercanos a la descarbonización, por ejemplo. Ese es un nivel, intervenir los pliegos. O ya sea por la vía de que sea derecho duro o derecho blando, cualquiera de las dos vías, pero que los pliegos realmente vayan en esa dirección. Lo segundo es empezar, definitivamente, empezar a incluir dentro de los contratos, ya, dentro de las diferentes modalidades contractuales, cláusulas de tipo de transición energética, así directamente, que permita, como les decía anteriormente, o por vía dándole un incentivo contractual o por la vía de que sea una inversión obligatoria, depende, igualmente ese tipo de cláusulas en los contratos. Ese sería, digamos, como una segunda vía que permita, pues, igualmente irnos en la misma dirección de la descarbonización. Lo otro es que empieza ya la misma administración pública a promover una serie de contratos, la misma administración pública, una serie de contratos que ella misma pueda también hacer descarbonización. ¿Sí? Por ejemplo, contratos de compras de energía. Hoy las contratos de compra de energía no tienen las consideraciones de descarbonización o de energías renovables. Temas de auditorías energéticas apuntando a la eficiencia energética. También contratos mismos por decir algo, hoy, que asociaciones públicas y privadas para generar en el que haya un compromiso de generar con energías renovables. Ahora, muchos de los alcaldes, gobernadores a veces son temerosos de estas cosas nuevas, pero la ley ya se adelantó, la ley 2099 del 2021 se adelantó. Hay varias normas, inclusive el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro también se adelantó. O sea, la base legal está, pero pues se necesita un acompañamiento también, yo creo que a las entidades y en la estructuración de estos proyectos. Exacto. Entonces, yo le veo mucho futuro a que, pues, primero que todo, cambiemos la orientación de los pliegos, dando puntajes, ponderación y todo eso, sistemas de selección incluso que apunten a la descarbonización, cláusulas especiales a que apunten a la descarbonización y nuevas modalidades contractuales que el Estado puede desarrollar. Perfecto, doctor Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Control 80.
Igualmente, muchas gracias pues, a quienes nos están viendo a través del video que se cuelga en la plataforma de YouTube de contratación en línea y pues invitado también pues, a una nueva sesión en la que podamos hablar y ustedes también en la siguiente que vamos a estar presentando. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias.